Today is the last message of our Oddly Prophetic series. Hoy es el último mensaje de la serie de ser proféticamente extraño. But we're spending all of the spring, all the way up until almost June, talking about prophecy. Pero vamos a estar compartiendo durante toda la primavera hasta casi junio para hablar de una nueva serie de la profecía. But over the last month, we've been looking at Old Testament prophets and how their prophecies were very odd. Entonces, los meses pasados hemos estado viendo las profecías del Antiguo Testamento y cómo algunas profecías eran medio extrañas. What they prophesied was not odd, Lo que profetizaban no era raro o extraño, but the way God gave them the message was odd. pero de la manera que Dios les entregaba el mensaje era un poco extraño. Hebrews chapter 1, verse 1 highlights this. En hebreo habla sobre esto. It says, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. And we've been looking at some of those many ways over the last few weeks. Y hemos estado examinando, viendo muchas de esas maneras las semanas pasadas. Do you remember them? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? We talked about how God spoke through Isaiah and Jeremiah and Ezekiel through symbols. Nos acordamos de que Dios habló a los profetas de Isaías, Ezequiel, por medio de símbolos. We talked about how God spoke through the prophet Hosea, through his family condition. Cuando nos acordamos de cómo Dios habló al profeta Oseas por medio de la situación de su familia. We talked about the prophet Habakkuk, how God spoke to him through his own complaint toward God. Hablamos del profeta Habacuc y cómo Dios le habló a él por medio de sus quejas. Remember how Habakkuk saw that things were happening and it looked very evil, but yet he knew that God was good and he didn't know how to make sense of that. ¿Se acuerdan que Habacuc veía unas situaciones que eran muy malas o demasiado crueles y también la bondad de Dios y no sabía cómo poder combinar eso, no entendía muy bien? And last week, Jairo preached a beautiful message on Jonah. Y la semana pasada el hermano Jairo predicó hermosamente o excelentemente sobre Jonás. How about that sermon? ¿Qué onda con ese sermón? Yes. ¿Les gustó? Un aplauso, por Yeah. favor. And I love this, that God spoke through the prophet Jonah even in his running away. Y me encanta porque Dios habló al profeta Jonah, can you repeat the last part? Even through his running away. De Jonás, y aunque él se escapaba o estaba huyendo de lo que había sido comandado. A long time ago, God spoke to the prophets in many ways. Hace mucho tiempo Dios hablaba a los profetas de diferentes maneras. So I want to kind of give you a moment to prepare, okay? Quiero darte un momento para que te prepares, ¿está bien? Because in just a little later in the message, Porque en un rato, después, un poquito más adelante en el mensaje, I'm going to ask some of you to share. voy a preguntar a algunos de ustedes que por favor compartan. And so here's what I'm going to ask you to share about. Esto es lo que les voy a preguntar a ustedes que compartan. I would like somebody to share about how God rescued them when they were running from him. Quiero que alguien comparta cómo Dios te bendijo, te ayudó cuando tú estabas escapando o huyendo de algo. Now, some of you right now are thinking, not me. Algunos de ustedes están pensando, no fue yo. So I'd like to erase that not me thought, Entonces quiero que saques ese pensamiento de que ese no fue yo. and I'd like you to just ask the Holy Spirit, is this something you want me to share? Y quiero que preguntes al Espíritu Santo, ¿es algo de mi vida que te gustaría que yo comparta? How God rescued you when you were running away from him? ¿Cómo Dios te rescató cuando tú te estabas escapando de Dios? The other thing is I'd like somebody to share about a complaint that they have. Otro, quisiera que alguien comparta de alguna queja que uno tenía. And what I mean by that is you're seeing something or experiencing something you think, this doesn't seem good, but I know, God, you're good. De lo que yo te hablo es de que de una experiencia que cuando tú veías que esto no se ve bien, no creo que esto sea bien, pero tú dices al mismo tiempo Dios es bueno, quisiera que compartas algo así.
and yet I'm still trusting you. pero aún así, a pesar de todo, confío en Dios. So in a little bit, I'm going to have somebody share about that. En un momento voy a preguntar a alguien que pueda compartir alguna situación así. I'm also going to ask somebody to share about of their family situation También voy a preguntar a alguien que pueda compartir alguna situación familiar que tuvo and how that situation reflects the goodness of God. y cómo esa situación de familia ahora refleja la bondad de Dios. It could be something as simple as saying, we got married, and that shows God's faithfulness. Our marriage reflects God's faithfulness. Puede ser algo tan simple como que yo me casé y eso muestra la bendición y la bondad de Dios en mi familia. And at the end, we are all going to share together Y al final todos vamos a compartir juntos, using symbols. usando símbolos. You ready? ¿Están listos? Okay, you're like, I didn't know I was coming to church, like all participation church. Tú estás con cara de que no sabía que iba a participar de esta manera en la iglesia. All right, here we go. Vamos, aquí vamos. The last Old Testament prophet, El último profeta del Antiguo Testamento. the last prophet who was oddly prophetic, El último profeta que era un poco extraño, is not even in the Old Testament. no siquiera él está en el Antiguo Testamento. The last Old Testament prophet is a guy by the name of John the Baptist. El último profeta del Antiguo Testamento es un profeta que se llama Juan el Bautista. Jesus says in Luke chapter 16, he says, the law and the prophets were until John. Jesús dice en Lucas, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. So all of the Old Testament prophets end at John the Baptist. O sea, que significa que todos los profetas del Antiguo Testamento terminan donde está Juan el Bautista. Now, John the Baptist was an odd prophet. Ahora, Juan el Bautista era un profeta extraño. And not just because he wore camel's hair and ate bugs. Y no es porque él usaba piel de camello y todas esas cosas. The way he went about prophecy was kind of odd. De la manera que él hablaba de la profecía era un poco extraño. Number one, he did not see himself as a prophet, Número uno, él no se veía a sí mismo como profeta. and yet he prophesied. Y aún así profetizaba. John chapter 1, verse 21, they were asking John, the people who were there were asking him, are you the prophet? And he answered, no. En Juan, la gente que le preguntaba ahí le decían, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. And yet he prophesied. Y aún así él profetizaba. When he saw Jesus coming up, Cuando él vio a Jesús viniendo hacia él, he said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. atención, el Cordero de Dios que quita todo pecado, He prophesied of who Jesus was. ahí estaba profetizando quién era Jesús. Jesus and John did not have a secret meeting before the time. Jesús y Juan el Bautista no tenían una reunión secreta para hablar y quedar de acuerdo en todos estos detalles. Jesus didn't tell John, hey, when I walk up, I want you to say this. Jesús no le dijo a Juan, Juan, cuando yo entré le vas a decir a la gente que yo soy así. No, God, by the power of His Spirit, gave John wisdom and prophetic announcement of who Jesus was. Pero Dios, por el poder del Espíritu Santo, le dio ese discernimiento a Juan, que cuando vio a Jesús sabía que él era el Mesías. So he did not see himself as a prophet, Pero él, Juan Bautista, no se veía como profeta, yet he prophesied. pero aún así profetizaba. Second, he questioned his own words about Jesus. Segundo, cuestionó sus propias palabras sobre Jesús. And Jesus calls him the greatest prophet. Y aún así Jesús le llama a él el profeta más grande. Luke chapter 7, verse 19, John sends two of his own disciples to Jesus. En Lucas, Juan manda a dos de sus discípulos donde Jesús, And he says, ask, are you actually the one that we were supposed to be announcing? y les dice, ¿eres tú el que nosotros que tenemos que estar anunciando por su venida? Or should we be looking for somebody else? ¿O deberíamos estar buscando por otra persona?
Does that sound like a confident prophet? ¿Eso suena como un profeta con confianza? Is everybody doing okay? ¿Todos están bien? ¿Sí? I keep looking at everybody staring at me like, Todos I están don't así. know. No sé. Does that sound like a confident prophet? ¿Suena como un profeta de confianza? No. No. You know, I said it. Some cool things happened when you were baptized. Bueno, yo lo dije y unas cosas grandiosas pasaron cuando te bautizaste, But are you the one? pero ¿eres tú el que viene? And yet Jesus says he's the greatest prophet. Y aún así Jesús habla sobre Juan el Bautista, que es uno de los mejores o grandiosos profetas. Matthew chapter 11, this is what Jesus said. En Mateo dice Jesús esto. He's talking to the Pharisees and the religious leaders. Está hablando a los fariseos y a los religiosos, a líderes He religiosos. said, what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. Among those born of a woman, there has risen no one greater than John the Baptist. Que salieron a ver a un profeta, si les digo, y uno que es más que un profeta, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que el Juan el Bautista. Now, I don't know for you, but that gives me a little bit of confidence. No sé sobre ti, pero a mí me das un poquito de confianza. Because I can look at Old Testament prophets and go, I could never be like that. Puedo ver yo a los profetas del Antiguo Testamento y yo diría, oh, yo no pudiera ser un profeta. But I look at John and I think, I could have doubts. Pero veo a Juan el Bautista y digo, después de verlo, yo creo que sí puedo ser profeta. I could question if I'm a prophet or not. Hasta puedo dudar y puedo preguntar si soy profeta o no. Eso yo puedo hacer. And Jesus says, of all the people born of a woman, John, there's no one greater than John. Y Jesús dice, toda la gente que ha nacido de una mujer, no hay alguien más grande que Juan el Bautista. So what about you? ¿Y qué sobre ti? And what about now? ¿Y qué sobre lo que vives y ahora? Because today is the last message of Oddly Prophetic. Porque hoy es el último mensaje de proféticamente extraño. But next week we're going to begin talking about what is prophecy. Pero la siguiente semana vamos a empezar a hablar lo que realmente es profetizar. And we're going to talk about that all the way up until Easter. Y vamos a hablar todas las semanas hasta Pascuas. And finding out if we are going to prophesy, we need to know what is prophecy. Si tenemos que saber y aprender, si vamos a profetizar, necesitamos saber qué es profetizar. So what about you and what about now? ¿Qué onda contigo o qué pasa contigo y qué es lo que pasa ahora? You may look at yourself and see yourself and not see yourself as a prophet, like John. Tú You look at yourself and you're like, I'm not a prophet. Tú puedes ser y verte a ti mismo y decir, oh, no soy un profeta, no creo que sea un profeta, no tengo la pinta de ser profeta. You don't have to raise your hands, but I'm just wondering how many in this room would say, yeah, No, I don't tiene- consider myself a prophet. no tienes que levantar la mano, pero quisiera saber, me interesa cuánta gente piensa eso, no soy profeta, But you could still prophesy. pero todavía puedes profetizar. How many of us at times wonder and have questions and maybe even doubts about Jesus? ¿Cuántos de nosotros tenemos preguntas y aún así a veces dudas sobre Dios? And yet Jesus would say, you're among the greatest. Y aún así Dios diría, tú eres uno de los más grandes. Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? In Matthew chapter 11, verse 11. En Mateo dice esto. Now we read part of the verse, but I'm going to read the rest of it now. Leímos una parte del verso, pero vamos a leer lo demás. Jesus says, truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Yet, the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Y en Mateo dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Of those born
of women, talking about physical life, there's no one greater than John. De todos que han nacido de una mujer, estamos hablando de lo físico, no hay nadie más grande que Juan. But Jesus already said John was the last of the Old Testament prophets. Pero Jesús dice, Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. He says those who are the least in the kingdom of heaven are greater than he is. Y Dios dice, aquellos que son los más pequeños en el reino de Dios son más grandes que Él. Now, is the kingdom of heaven something in the future where we will be, or is the kingdom of heaven something that is at hand now? Ahora, ¿el reino de Dios es algo del futuro que vamos a estar en ese lugar o el reino de Dios es lo que estamos ahora? And the answer is Y la respuesta es, yes. yes, sí, It is in the future, es en el futuro and it's now. y es ahora The también. kingdom of heaven is coming. El reino de Dios viene, And Jesus says it is at hand right now. pero Dios dice está en este momento ahora. So when we talk about a spiritual value, Pero cuando hablamos de un valor espiritual, we who are part of the kingdom of heaven now, nosotros que somos parte del reino de Dios ahora, even if you're the least, aunque seas el menos, el más pequeño, you are greater than John. eres aún así más grande que Juan. Somebody say amen. Algunos digan amén. Amén. Jesus also says in Luke chapter 16, verse 16, the law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached. Y Jesús también dice en Lucas, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. So all of the Old Testament prophets come up to the point of John the Baptist. O sea que todos los profetas del Antiguo Testamento vienen hasta el momento de Juan el Bautista. And then after John, how does prophecy happen? Y después de Juan el Bautista, ¿cómo es que la profecía pasa? Through the preaching of good news. Por medio de la palabra y la predicación de las buenas nuevas. Don't miss this, church. No pierdas la atención en este detalle. And I'm not talking about just preaching a sermon. Y no estoy hablando simplemente de predicar un sermón. The proclamation of the good news of Jesus Christ La proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo is how prophecy now continues. y es como la profecía ahora sigue continuando. And that's what we're going to dig into over these next weeks. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en las siguientes semanas. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? What is it not? ¿Qué es lo que no es y qué es lo que es? So how many of us can proclaim the good news of Jesus? ¿Cuántos de nosotros podemos proclamar las buenas nuevas de Jesús? You may not want to, but how many of you can do it? Pero algunos de ustedes tal vez no quieren, pero ¿cuántos de ustedes pueden hacerlo? It's not easy, No es fácil, but we have the ability to do so. pero tenemos la habilidad de proclamar. And if we have the ability to proclaim the good news of Y si Jesus, tenemos la habilidad de proclamar el reino de Dios, then we have the ability to prophesy. entonces tenemos la habilidad de profetizar. This is why the Apostle Paul says you should eagerly desire the greater gift of Es prophecy. por eso que el apóstol Pablo dice que tú deberías desear lo que es la profecía de Dios. Because the gift of prophecy is the proclamation of the good news of Jesus. Porque el regalo de la profecía es la proclamación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Somebody say amen. Alguien diga amén. So we can look at the Old Testament prophets Entonces podemos ver a los profetas del Antiguo Testamento, and how we ran from God and He rescued us. cómo nos corrimos o escapamos de Dios y aún así nos rescató. How we can look at a difficult situation and say, God, I don't understand, but I'm trusting you. Y cómo ver una situación tan difícil y dices, Dios no entiendo, pero te confío. Or we can look at our family situation, whether we're married or single, Y ver a nuestra situación familiar, si somos casados o no, and we can take it and proclaim good news. y llevar eso y proclamar las buenas nuevas. Do you get it? ¿Entiendes? So we're going to practice. Vamos a practicar. Now, does it feel weird to talk in front of people?
Se siente un poco raro hablar en frente de otras personas. Yeah, Sí, it's oddly prophetic. es extrañamente profético. So I asked you before, is there anyone who has a story, their story, of when you were running from God and God rescued you? He brought you to himself. Voy a preguntar si alguien tiene una historia como la de Jonás, Let me que first se, just, go que- ahead, sorry. que se escapó, pero Dios te rescató y pudiste ver la gloria de Dios. Let me first just ask, who has that story? ¿Quién tiene una historia así? Oh, I see only a no one was running from God and he rescued you? Nunca nadie se escapó de Dios y Dios lo rescató. We need to bring people to Jesus right now. We need a Necesitamos- salvation message. Necesitas el mensaje de salvación y necesitamos traerte a Jesús. If you've put your faith in Christ, you've got that story. Si tú pusiste la fe en Cristo, tú tienes una historia como So esta. raise your hand if you have that story. Levanta la mano si tienes una historia así. Hallelujah. And you're like, Hallelujah. oh man, John, don't call on me. Oh, Juan, no me llames a mí, por favor. All right. I saw Nathan's hand. Vi la Nathan, would you mano be de- willing to share? I'm talking briefly, like 1 minute. Okay? Would you be willing to share your story of when you were running from God and he rescued you? Come on up. Ven, Nathan. Let's hear it for Nathan. Nice and quick. Rápido, por favor. This was maybe like a year ago, maybe a little more. Hace un año atrás pasó esto. I was doing my own thing. I did not care about the church. I did not care about Jesus. Like all of this just seemed like a big joke to me. Yo solo hacía lo que a mí me importaba, no me importaba Jesús. Para mí todo esto de la iglesia parecía así una simple broma, un chiste. I fell into a way of like, yeah, my own. I just did my own thing. I didn't. Yo solo hacía lo que a mí me gustaba y lo que quería. It was for a while too. Like it was about like 3 years Fue of, por casi 3 años. of just running away, like doing what I want. Me escapaba y hacía lo que yo quería. And then I was at the skate park specifically like to do some like it was To do drugs. yeah to do drugs and Estaba en la pista de patinaje haciendo drogas. and I was about to smoke and then all of a sudden I got hit by a wall and like that feeling of like I really want this all went away and it just disgusted me. And so I threw in the trash and then I ran to my dad and I was like, this is what's been happening for the last 3 years. And I told him everything and it felt like I was just washed. Like it was just like I felt new. I didn't feel like my old self. Mientras estaba haciendo drogas, sentí que una pared o una luz se me atravesó y me tiró y de repente ya no quise fumar lo que estaba fumando. Me pareció grosero y apestoso y fui donde mi padre y le comenté lo que me había pasado. Awesome. Awesome. And just to clarify, he didn't run into a literal wall. Realmente no se chocó con una pared. It was, if you've ever experienced that, God is like a wall. Si alguna vez han experimentado eso, como que Dios es como una pared, que It's kind of the feeling of getting swallowed up by a big fish. es como un sentimiento de que un pez grande te tragó. Thank you for sharing, Nathan. Gracias, Nathan. That was good prophecy, huh? Eso es una profecía Yeah, grande. he was he was proclaiming the good news of Jesus. Él estaba proclamando las buenas nuevas de Jesús. All right, how many of you have had an experience where you're like, this seems really, really bad, but I know that God is good. It doesn't make sense, but I'm going to trust Him. ¿Cuántos de How many of ustedes you had- tuvieron una situación, una experiencia de Okay. que esto se ve muy mal, pero aún así voy a confiar en Dios? All right, keep your hand raised if you're willing to Por share. favor, tu mano levantada si quieres compartir. Come on up. Very briefly, please. Muy cortito, por favor. Morning, everybody. Good morning. When I was really young, my dad was arrested for doing something he shouldn't have been doing. Cuando era muy jovencita, a mi padre le arrestaron por hacer algo indebido. And I'm talking, I was 5 years old, and I was a daddy's girl.
Y yo era una niña de 5 años y amaba a mi padre. And so up until this moment, I'd had my dad with me, and suddenly he was just gone. He was in a Yes, this- detention center. Y hasta este punto yo estaba siempre con mi papá y de repente lo perdí. And I went to a church with my mom, and we went often. And I remember reading the verse that we talked about today, where two or more are gathered, he is there. Yo iba y me juntaba con mi mamá y siempre orábamos con el versículo que donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. And I remember going to peers and telling them, I'll pay you $2 for you to pray with me. Y yo iba a mis amigos y les decía, te voy a pagar $2 si oras conmigo. Because I had faith that my dad would be released and he would come back home. Porque yo tenía fe que mi padre podría ser liberado y volver a casa. And he was supposed to be there for about 2 years, and in fact, he was released within 9 months, which made it so he didn't get deported, and he came home to me. Wow. Y mi padre tenía que estar rezado por 2 años, pero volvió en 9 meses y volvió conmigo. And so I didn't understand that situation, but I love that God heard my prayer and saw my faith, and he brought my daddy home. Y yo no entendía esa situación, pero Dios fue fiel en ese momento y trajo a mi padre de regreso. Amen. That's Kelly, by the way. Sorry, I should have introduced you. Un aplauso a Kelly, por favor. Wow. Like Hosea, God spoke through his family situation. Como en la situación de Oseas, Dios habló a Oseas por medio de la familia. Sometimes those situations are good and sometimes they're hard. A veces las situaciones son buenas, a veces son muy difíciles. But God can speak through it. Pero Dios aún habla por medio de esas How many of you situaciones. have a family situation? ¿Cuántos de ustedes tuvieron o tienen una situación familiar? Everybody's got a family situation. Todos It could tienen be una good situ- or bad. You're in some kind of family situation. Puede ser buena o mala, todos tienen una situación Good. familiar. Keep your hand up if you're willing to Mantén share. tu mano arriba, por favor. Andres, Andrés. did you keep your hand? Maybe he was like, ooh, I was bringing it down, but come on up. Andrés estaba así, sí o no, sí o no. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Why don't you share in Spanish? Can you share in Spanish and Yeah. in English? Good morning. Buenos días. Yo creo que un momento familiar ahorita que toda mi familia está atravesando A family situation that we're in the middle of right now is es que somos una familia grande. Bueno, mis padres vienen de familia grande we come from a big family, from my parents especially. y estamos hablando de casi 12 hermanos y hermanas In total, 12 brothers and sisters from my parents. on both sides. En cada lado, Eh, 4 en total. Entonces, eso da para mucha dinámica que conflicta. And then there's a lot of conflict because of that. La gente no se entiende, People don't get along. les cuesta pensar o entender qué es lo que la otra persona está pensando o cree, It's hard for them to understand the other person's perspective. pero hemos visto mucho conflicto y a veces por ese conflicto Based on the conflict we've seen, nos terminamos separando y como que no nos hablamos. we end up not talking to each other and just being apart from each other. Y eso es algo que, aunque no ha pasado, no ha mejorado todavía, And although it hasn't gotten better yet, yo sé que con fe Dios está trabajando en nuestros corazones para I know by faith God is working in our hearts poder reunirnos y dejar atrás nuestras indiferencias. so that way we can heal our hearts and just put differences aside. Amen. Amen. So that just gave us a chance. Well, it gave us a chance to practice. Eso nos dio una oportunidad de practicar. I would encourage you during this week, practice telling your story Te animo de que durante esta semana practiques y digas tu historia in a way that displays the goodness of God. en una manera que pueda mostrar la bondad de Dios. And you may not see yourself as a prophet. Tal vez no te veas como un profeta. John the Baptist didn't, Juan el Bautista no se veía como profeta, but God still may use you to prophesy. pero aún así Dios te puede usar para profetizar. You may even still have questions. Aún así tal vez sigas teniendo preguntas,
But God has already said, even if you're the least, you're greater than John. Pero aún así, Dios dijo, aunque seas el más pequeño, serás más grande que Juan. The last prophecy that we're going to do today La última profecía que vamos a hacer hoy is through communion. es por la Santa Cena. The Apostle Paul said, as often as you eat this bread and drink this cup, you are proclaiming his death until he comes again. El apóstol Pablo dice, mientras tú bebas y comas el pan y bebas el vino, tú estás proclamando la venida del Rey. The very act of taking communion is prophetic. El acto de tomar Santa Cena es algo profético. It proclaims his death until he comes again. Proclama la muerte, pero hasta que Él vuelva otra vez. That which was past Lo que pasó and that which is still to come. y lo que va a venir. Amen? Amén.